Bueno, el tema que quiero que toquemos en esta oportunidad es acerca del desánimo. El desánimo llega a cualquier persona, no importando su raza o su clase social, estudios universitarios o estudios teológicos. Puede surgir a continuación de un dolor, de un evento extremadamente doloroso o por la falta de resultados frente a una labor, un trabajo o un esfuerzo continuo. Puede ser el resultado de una enfermedad, de una situación que nos supere, que nos abrume, que nos llene de angustia o de temor. Vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, considerar algo de tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que han pedido oración, porque quieren aprender más de ti, porque sienten que aún sus pecados no han sido perdonados, porque sienten que aún si mueren no irían al cielo, se condenarían. Oramos por ellos, Señor, para que lleguen a creer, a confiar, a descansar en la obra de Cristo. Pero también oramos, Señor, por los creyentes, por aquellos que ya descansan en la obra de Cristo, por aquellos cuyo corazón se apoya en la obra de Cristo para salvación, pero que luchan, tienen miedo, angustia o dolor, y hoy están luchando con el desánimo, para que tu palabra aliente, y también para aquellos que se sienten animados, fortalecidos en ti, para que esto también, esta palabra tuya, también les advierta, les guarde en el futuro del desánimo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Marcos fue uno de los compañeros misioneros del apóstol Pablo. Ellos tuvieron que ir a ciertos lugares para predicar junto con Bernabé. Pero llegó un momento en que Marcos dejó de hacer el trabajo y se fue y les dejó a ellos. Marcos se había desanimado. No conocemos exactamente la razón, motivo que lo impulsó a hacerlo, pero lo hizo, los dejó. En, no necesitamos buscar, la siguiente cita la tenemos allí, Esdras, capítulo 4, versículo 1. Los judíos habían sido llevados hacia el año 588 antes de Cristo por los babilonios, cautivos. Su templo había sido destruido. Ahora regresaban después de unos 70 años lejos de su tierra, regresaban a construir el muro. Y es allí donde sucede esta cita bíblica. Ellos apenas están regresando, apenas están comenzando a reconstruir. Y dice el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y escuchen, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, les amenazó, les llenó de temor, de miedo, y lo atemorizó, y el propósito era que no edificara. Y ese es el propósito del enemigo del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no edifique, no construya. La manera de edificar hoy es a través de servir al Señor, de predicar, de evangelizar, de enseñar la palabra, de discipular, de servir, de ser una luz en medio donde Dios te ha puesto. Es la manera de edificar.
Y Dios quiere que hoy su pueblo, perdón, el enemigo de Dios quiere hoy que el pueblo de Dios no edifique. Y hará lo que sea y utilizará las estrategias que sea para atacarle. Y una de las estrategias que utiliza es el miedo, es intimidar, llenar el corazón de temor para paralizarnos en el propósito de Dios. Ellos querían intimidar al pueblo y lo atemorizó para que no edificara. Y utilizaron otras estrategias de tal manera que consiguieron que por 15 años se parara la edificación, cosa que se reanudó y terminó todo porque Dios tiene un propósito y lo cumple. Allí en primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a los tiempos del profeta Elías. Elías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Elías en el capítulo 18, un capítulo antes del que vamos a leer, enfrentó a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, en el monte Carmelo, donde les dijo delante de todo el pueblo: hoy vamos a hacer algo y el Dios que responda, ese es Dios. Y le retó a aquellos idólatras que adoraban a Baal y a Acera a que llamaran a su Dios y que respondiera por fuego, demostrando que así era Dios, que si no lo hacía él llamaría a su Dios, a Jehová de los ejércitos, para que mandara su fuego y así todo el mundo reconociera quién realmente es el verdadero Dios. Cosa que sucedió. Usted lo puede leer ya, si no lo ha tenido la oportunidad de mirarlo. Es un pasaje extraordinario allí en capítulo 18 del libro de Reyes. Fue una victoria contundente de un profeta, uno, contra todos estos cientos de profetas idólatras. Porque la victoria no es de la mayoría, la victoria es del que está con Dios. Alguien dijo, cuando alguien está con Dios, es mayoría. En primero de Reyes, entonces, capítulo 19, después de este evento extraordinario, de este gran triunfo que tuvo el profeta Elías, triunfo dado por Dios, ocurre esto en el versículo 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, era una reina mala, era la esposa del rey. Versículo 2 dice, y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Recuerden que estamos, Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Vamos a mirar en este pasaje 7 puntos. El primero es la amenaza. La amenaza de esta mujer no era la de una mujer histérica, enojada, molesta, donde dice mucho y hace poco. Esta no era Jezabel. Jezabel realmente había dado dado muerte a cantidad de profetas del Señor. Usted lo lee allí en de Reyes, capítulo 18, el capítulo anterior, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí dice que Jezabel destruía, en otras palabras, daba muerte a los profetas de Jehová.
Entonces, cuando esta mujer amenaza, tiene sentido, o sea, hay una razón real, hay un peligro real, no es un peligro imaginario, hay un peligro real. Lo que por un momento olvida Elías, que tal vez nosotros también olvidamos, es que la amenaza es real, pero el Dios que tenemos de nuestra parte es también real y es mayor que la amenaza. Pero él perdió el panorama y solo vio la nube oscura, pero no vio que por encima de la nube oscura estaba su Dios. Y corrió y se fue. En versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Capítulo 18 fue grandioso. El pueblo estaba con Elías porque Dios respondió, y el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Fue algo emocionante para el profeta Elías. Pero ahora, de estar sus emociones tan altas, ahora están bajas. Quiere morirse. No le ve sentido a su vida. No quiere seguir en el propósito que Dios le colocó. Ya no tiene fuerzas. Su vigor ha menguado. Este es el profeta. Porque los grandes hombres de Dios, sin Dios, solo son eso, hombres. Porque lo que hace a los grandes hombres de Dios grandes es el Dios que está con ellos. Y cuando nos liberamos de la mano de nuestro gran Dios, cuando nos soltamos de su mano, cuando bajamos la mirada y ya no le miramos a él y miramos las circunstancias, entonces puede inundarnos la angustia y el dolor y la tristeza, el desespero. Las puertas parecen estar cerradas por donde miras. No, ¿para qué seguir viviendo? Él deseaba morirse, pero no está hablando aquí del suicidio. El suicidio era algo no tenido en cuenta por los que temían a la palabra del Señor. Por eso Elías dice, Señor, quítame la vida. Pero estaba pensando en aquellas personas que no temen la palabra de Dios, que pierden el sentido a su vida, que no conocen de Dios. Esta semana, lo miramos allí en la noticia que extracté del diario La Crónica del Quindío. Un hombre se suicidó lanzándose desde el puente en la Florida. Él perdió la razón, no le vio sentido a seguir existiendo, porque también fijó su mirada en el problema y no levantó la mirada a Dios. Y yo quiero invitarte hoy, si no has tenido un encuentro real con el Dios verdadero, con el Dios que creó los cielos y la tierra, si sientes que ese Dios está muy lejos de ti, hoy mismo, y has perdido la esperanza y no quieres seguir viviendo, si no quieres seguir viviendo hoy, te invito a que te acerques hoy a Jesús, a que reconozcas que aunque la vida no tiene realmente sentido, si la miramos sin tener en cuenta a Dios, lo que verdaderamente tiene sentido es acercarse a Dios, es reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, es reconocer que la obra de Cristo fue por mí, en mi lugar, por mi culpa. Y teniendo ese encuentro con Dios, donde Él toca mi corazón y mi alma, entonces llegará a mí la vida, porque le miraré con fe. Yo me miro a mí mismo y veo pecado y suciedad. Hay una condenación que me espera. Pero levanto la mirada y veo a Jesús dando su vida por mí y entregándose en mi lugar y esperando que venga a sus brazos, porque me espera. Su amor me espera. Él quiere darte nueva vida.
Bien, estamos mirando, recordemos, en primer libro de Reyes, capítulo 19, mirando la experiencia del profeta Elías. Y allí en el versículo 7, huyendo él de la amenaza de una posible muerte, tal vez cruel, por mano de esta mujer mala, una de las mujeres más malas que cuenta la historia en la palabra de Dios, Jezabel. Allí en el versículo 7, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué interesante es que cuando las personas tienen a veces luchas emocionales, algo que les aqueja es un sueño intenso, ganas de dormir, deseos de dormir. Y esto pasó con el profeta Elías. Él quería solo dormir, desconectarse. Pero allí se ve el cuidado de Dios. Dios envía un ángel y le levanta y le coloca comida preparada por el mejor chef, por Dios mismo. Y él se levantó y comió, pero volvió a dormirse. Y el ángel vuelve, come, hay camino que te queda por delante. El cuidado de Dios. Dios quería decirle a Elías, no estás solo, yo cuido de ti. Y si aún pienso en tu alimento físico, cuánto más cuidaré de ti, tu propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos y acorralados, cansados y agotados, con ganas de desconectarnos del mundo entero? Pero Dios quiere que no nos desconectemos de Él. Lo peor que puedo hacer cuando tengo un dolor profundo es desconectarme de Él. Es preciso cuando necesito más de Él, que Él me tome de su mano y me levante. Allí tenemos un profeta cuidado por Dios. ¿Lo entendió él? Tal vez no. ¿Lo vio él? Tal vez no lo vio. Porque cuando estamos tan llenos en nuestra mente del problema que tenemos, a veces no vemos lo que Dios hace. La nube de la desconfianza, de la angustia, me impide ver la mano de Dios obrando. Y allí en el versículo 8 dice, se levantó pues, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Interesante este número 40. 40 años estuvo Moisés, después de que salió del palacio del rey, de haberse criado allí 40 años, salió y estuvo en el desierto 40 años en que Dios estuvo enseñándole, 40 años en que Dios le estuvo trabajando en la paciencia de Moisés como pastor, pues cuidaba a sus ovejas en el interés que debía prestarse por ellas, ya que le estaba capacitando porque en el futuro él pastorearía las ovejas de Dios. Pero también 40 años estuvo Israel en el desierto, donde Dios se reveló a Israel, donde Israel tuvo dudas, donde Israel acusó a Dios de dejarlos tirados allí y que murieran de hambre o de sed, donde Israel murmuró contra el Señor muchas veces, pero Dios se reveló su amor, reveló su paciencia, pero también reveló su juicio, porque hubo personas que cayeron muertos en el desierto por su incredulidad. Pero ahora se levanta Elías, come, versículo 8, se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches caminando. ¿Cuándo caminó Elías? ¿Cuántas horas fueron esas? ¿Y por qué?
Dios seguro estaba trabajando en el corazón de Elías. Tal vez Elías no lo sabía, pero Dios estaba trabajando en el corazón de él para lo que seguía. A veces Dios nos permite pasar tiempos en el desierto donde Él nos sustenta, donde nos da fuerza para caminar, pero tal vez no vemos o no percibimos a Dios, pero Dios está ahí. Dios está ahí. En versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba en una cueva, así queremos, yo no sé si usted le ha pasado en algún momento, pero tal vez a todos nos hemos querido meter en nuestra propia cueva, que nadie nos moleste, que no me hablen, no quiero saber de desayuno, no quiero saber de niños, no quiero saber de nada. Queremos estar aislados. Él estaba allí, pero en esa cueva Dios llegó y le habló. Y cuando Elías le habla, está diciendo, Señor, yo estoy bien en mi relación contigo. El problema es que los hijos de Israel dejaron tu pacto. El problema es que han derribado tus altares. El problema es que han matado a espada tus profetas. El problema es que yo he quedado solo y me quieren matar. En otras palabras, es como una acusación sutil, como si le estuviera diciendo al Señor, todo esto ha sucedido y parece que tú no te enteras. Y parece que tú estás con los brazos cruzados. Todo esto ha acontecido y tú no has hecho nada. Es una acusación sutil de tener un Dios que no se preocupa. Pero sabemos que el Dios que tenemos tiene hasta nuestros cabellos contados. Que el Dios que tenemos sí se preocupa. Permite que pasen a veces cosas que nos duelen o crean en nosotros miedo o temor, pero no quiere decir que no esté presente. Quiere decir que Él está enseñando y quiere dar una lección a nuestras vidas. Él estaba señalando a Dios. Está diciendo, me buscan para quitarme la vida. Soy el único que queda. En el punto 6, allí en el versículo 11, Él le dijo, ¿quién? Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué lección tan impresionante. Primero, Dios le dice, salga, salga, necesita salir de donde está para ver lo que quiero mostrarle. Necesita levantarse, no se puede quedar ahí desmayado, no se puede quedar ahí como muerto. Dios quiere que se levante para mostrarle y enseñarle algo. Es necesario que usted salga. Pero dice, un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Cómo sería ese viento? Después un terremoto. ¿Cómo sería ese terremoto? Después un fuego. ¿Cómo sería ese fuego? Elías dijo que todo esto estaba pasando y que tal vez Dios no estaba ahí haciendo algo. Dios le está diciendo que Dios no solo obra haciendo grandes
grande ruido. El viento hace mucho ruido, el terremoto hace mucho ruido. Dios obra también de manera delicada. Dios obra también en un silbido apacible. Y aunque a veces no percibimos que Dios está obrando, no significa que no lo esté haciendo. Solo significa que somos ciegos al obrar de Dios. Cuando pensamos en la formación de una mariposa, vemos una oruga que luego se coloca allí, prende tal vez de una hoja como crisálida. Y todo esto, hay grandes cosas que están sucediendo en el ser, en el cuerpecito, en la mariposita que se está formando. No hay ruido, no lo escuchamos, por lo menos nosotros, pero algo está sucediendo. ¿Y quién lo está haciendo? En cada ser, en cada mariposa, Dios lo hace, como también lo hace en ti. Tú eres amado de Dios. Y aunque parezca que hay silencio, realmente no hay quietud de Dios. Y aunque parezca que Dios no guarda, Dios cuida de nosotros. Dios nos ayude a escuchar en medio de lo que estemos viviendo, del terremoto que estemos viviendo, del viento fuerte que esté soplando en nuestra vida. Dios nos ayude a escuchar el silbido apacible de Dios. Versículo 14. Otra vez Dios le pregunta, terminando el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y pienso en que el desánimo, el abandonar el propósito de Dios, el abandonar lo que Dios ha entregado que hagamos, el dejar de asistir a las reuniones de la iglesia, el dejar de leer la Biblia, el dejar de tener un encuentro con Dios. Todas estas cosas no vienen de Dios, no agradan a Dios. Porque cuando le pregunta a Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Es más que decirle dónde estás, porque Dios sabe dónde está. Es más bien decirle, ¿por qué estás aquí? No debes estar aquí. No es el lugar donde debes estar ahora. No estás donde debes estar. Y Dios te ayude a abrir los ojos. Si hoy no estás, si hoy estás donde Dios no quiere que tú estés. ¿Qué haces aquí? Tal vez te puede estar preguntando Dios a ti en este momento, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás o por qué no estás donde yo quiero que estés? ¿Qué haces aquí? Versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se te hace parecido esta respuesta? Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, Elías, no ha terminado el camino. Aún hay un propósito para ti. Y Dios te dice a ti hoy, así estés con el ánimo más bajo que hayas tenido en la historia de tu vida. Así no sientas fuerza. Así sientas que la vida se te va, que aún tal vez has pensado en el suicidio, que tal vez has pensado en dejar tantas cosas, abandonarlas. Dios te dice hoy a ti y a mí, aún hay un propósito para ti. Hay un trabajo que Dios quiere encargarte. Aún hay algo para que tú hagas en este mundo. Alguien decía,
la muestra o la evidencia de que Dios tiene algo para ti es que todavía estás vivo. Y mientras estés vivo, Dios tiene un propósito para tu vida, para enseñarte a ti y para que tú seas de bendición a otros. Dios, en medio de todo, le hizo un encargo a Elías. Dios no estaba menospreciando las emociones de Elías. Dios estaba enfocando la vida y el corazón de Elías porque estaba desenfocado, porque él estaba mirando las dificultades. Y Dios le dice, levanta la mirada y mírame a mí, pero por encima de las circunstancias hay trabajo que tengo, por el cual yo quiero que tú seas bendición a otros. Y Dios le dice algo más allí en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000. Él dijo, Señor, solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pobrecito, soy el único, soy el más fiel de todos. Soy el que siempre ha estado ahí poniendo la cara. Soy el fuerte, soy el fiel, soy yo. Y aquí estoy peligro. Pero Dios le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Tú no eres el único que ha caminado, que está en el camino de Dios. Tú no eres el único en este mundo que ha sido fiel. Tú no eres el único que has tenido luchas en tu vida cristiana. Hay otros que han caminado por el mismo camino, y el mismo Dios que les sostiene a ellos te sostendrá también a ti, o el mismo Dios que te sostiene a ti les sostendrá a ellos. Es el mismo Dios. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No solamente Dios los había cuidado, sino que los iba a seguir cuidando a ellos de la misma manera que haría con el profeta Elías. Aún hay un propósito para ti. No pienses que el camino ha terminado. No pienses en acusar a Dios, en señalar a Dios. ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto le sucede a mi familia? ¿Por qué esto acontece? ¿Acaso no he sido fiel? Puedes pensar. ¿Acaso no he caminado como tú enseñas? Dios te guarde y me guarde a mí de acusar a Dios, de ser Dios infiel, porque yo soy fiel, yo soy espiritual. Dios es el que se equivoca. Dios nos guarde de hacer cosas semejantes. ¿Qué aprendemos cuando miramos el problema y no a Dios? ¿Qué pasa? Los problemas nos aplastan. Por mucho recorrido espiritual que tenga, si quito mi mirada de Él, naufragaré en la angustia. Cuando no confiamos en Dios, le llegamos aún a acusar. Nos convertimos en los jueces de Dios. Dios cuida de nosotros y de otros. Dios nos cuidó, Dios nos cuida y Dios cuidará de nosotros. Es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que es maravilloso, un Dios que es fiel, un Dios que no miente, un Dios que no se equivoca, un Dios que te ama profundamente a ti. Un Dios que conoce tu corazón y conoce cuán débil eras y eres, pero quiere levantarte, usarte para su propósito. No es hora de que estés en la cueva. No es hora de acusar a Dios. Es hora de colocarte sobre tus pies y que Dios te coloque a hacer aquello que es su voluntad. Es hora de que te levantes y mires por encima de la nube oscura el Dios que tienes. Es hora de que te levantes y pienses en cómo te ha cuidado Dios, cómo te cuida y que a sí mismo te cuidará. Es hora de que te pongas en las manos de Dios y dejes que Él
te dé la fuerza que no sientes hoy. Dios, gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra bendita, por tu palabra que alienta, por tu palabra que toca. Señor, queremos pedirte por los que están desanimados, por los que están luchando, Señor, con la tristeza, con el dolor, por los que están luchando, Señor, con enfermedad, por los que están luchando, Señor, con falta de resultado, con los que están luchando con una situación económica difícil, con los que están luchando con la pérdida de un familiar, de un ser querido, con los que están luchando con un familiar enfermo en cuidados intensivos, con los que están luchando, Señor, con un hijo que no escucha, que no oye, que no atiende y se mete en problemas uno tras otro problema. Señor, para que nos levantemos, para que digamos ya no más a dar lugar a que le eche la culpa a Dios, ya no más a dar lugar a que acuse a mi Señor. Ya es hora de que confíe en Él, de que Él no se equivoca, de que Él va a darme la fuerza que necesito. Dios, ayúdame, dame las fuerzas, nútreme con tu palabra. Y perdóname por las muchas veces que he tratado de convertirme aún en el juez tuyo, donde me he sentido aún mismo justo, bueno o fiel, y acusándote a ti aún de infidelidad. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, y ayúdanos a estar haciendo lo que tú quieres que hagamos. No más decir, me quiero morir. No más decir, quiero irme de la iglesia o no volver a reuniones o no leer la Biblia más. No más cosas como esas, sino permanecer en aquello que es tu propósito y tu voluntad. En eso quiero estar. Dios, gracias. En el precioso nombre del Señor amado. Amén.